predicar eficazmente, nosotros tenemos que saber que hay 4 pilares fundamentales. Y cuando usted domina esos 4 pilares, no importa en qué estilo de evangelismo o qué método de evangelismo usted esté empleando, nosotros sabemos que estamos cumpliendo la voluntad del Señor y que estamos haciéndolo correctamente, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son esos pilares? Apréndase. Número 1, el poder. ¿Con qué poder nosotros evangelizamos? Ese es el número 1, poder. Número 2, la persona. ¿Cuál es la persona central de nuestro mensaje? Sabemos que, lógicamente, cada vez que predicamos y que se habla de un servicio evangelístico, hay una palabra que siempre sale a relucir. Es cristocéntrico. O sea, debe ser, amén, Cristo el centro de nuestra predicación. Y número 3, el mensaje. O sea, ¿qué usted va a predicar? Amén. Y esto es muy importante, se considera que es obvio, porque uno dice, si estaba evangelizando, ¿qué voy a predicar? Pero a veces, amén, nos perdemos el enfoque de lo que vamos a predicar y por eso estamos con nosotros aquí entrenados otra vez. Y número 4 es el método. ¿Cómo comunicamos el mensaje? El método. El método va a depender del estilo evangelístico que estemos desarrollando. Amén. ¿Qué nos dice acá? ¿Con qué poder o fuerza evangelizamos? Lógicamente, y aquí está la respuesta. Y este tema lo voy a pasar rápidamente porque ese tema nosotros lo vimos la semana pasada. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, en resumen, podemos decir que hay 3 poderes o 3 fuerzas. Las 3 primeras que están ahí, ¿cuáles son? Primero, estamos predicando con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Samaria, en Judea, amén. toda Samaria y hasta el último de la O sea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y así mismo se estructura el libro de Hechos de los Apóstoles. Primero comenzó el Evangelio, la iglesia en Jerusalén. Luego se extendió a toda Judea. Luego llegó a Samaria a través de la predicación de Felipe. Luego llegó se extendió a Antioquía. Y de Antioquía siguió a través de los viajes de Pablo prácticamente por todo el mundo conocido. Primero, todo evangelista debe saber que aunque no sea obvio, nosotros salimos a evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Amén. No tiene que salir hablando en lengua. Amén. No. Puede ser tranquilo, porque hay poderes del Espíritu Santo que son tranquilos, que son serenos, como son los frutos del Espíritu Santo, que son serenos. Y el Espíritu Santo, aunque usted no esté brincando o vociferando, está con usted y lo está respaldando. Y cada vez que usted habla y predica la palabra del Evangelio, esa palabra está cumpliendo lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está dirigiendo en las cosas que usted debe decir. Amén. Entonces siempre nosotros tenemos que saber que por eso oramos antes de salir a evangelizar, y el evangelista siempre es un hombre o una mujer de oración, porque debe contar siempre en esta ecuación de evangelización con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Con ese poder, aunque no se vea, se siente. Amén. Y está ahí para dirigirnos. Número 1, salimos a predicar ¿con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Número 2, ¿con qué salimos a predicar? ¿Con qué poder? Con el poder de la palabra de Dios. Nunca use tu palabra. No es ni la palabra de ningún filósofo, porque hay muchos por ahí andan predicando noticias, predicando información, predicando internet, pero lo que te estamos llamados a predicar es la palabra de Dios. O sea, nuestro mensaje es la palabra de Dios. Amén. Y nuestra única fuente para nosotros evangelizar es la Biblia. Use la Biblia, aprenda la Biblia, duerma con la Biblia, levántese con la Biblia.
O sea, el evangelista tiene que andar con su Biblia bajo el brazo. Amén. Todo el tiempo con la Biblia. No se despegue con la Biblia. Es como el soldado que no se puede despegar de su arma de fuego. Y le dice, acostúmbrese a ella, duerma con ella, camine con ella, marche con ella, hasta marcharte con ella. Correcto. Y le dicen, desármela, ármela, acéitela. Y están siempre, amén, con su alma, porque es su defensa. Y así nosotros tenemos que estar la Biblia leyéndola, revisándola, marcándola, anotándola, estudiándola, escudriñándola. Porque la Biblia es lo fundamental en la evangelización. Amén. Y no solo en la evangelización, en la vida diaria de cada uno. En la vida diaria. Amén. O sea, no vamos predicando teorías. El poder está en la palabra de Dios. Amén. El evangelismo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un consejero y un psicólogo cristiano? El psicólogo cristiano es cristiano y usa los principios cristianos para aconsejar, pero el consejero tiene como fundamento la palabra de Dios. Todo lo que ministra el proceso de la consejería está basado en la palabra de Dios. Y así mismo el evangelista, fundamentalmente, todo lo que hace debe estar basado en la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué poder evangelizamos? Número 2. Con el poder de la palabra de Dios. Y es poderosa. ¿Quién me dice un texto que me habla del poder de la palabra de Dios? ¿Quién me dice un texto? Ahí está. Eso es la palabra que tiene que estar aquí en la mente del corazón. Y otra cosa, no me engañen. No, que yo la tengo en el corazón. No, la quiero que la tenga en la mente. Porque en el corazón como que no sirve mucho para evangelizar. Hace falta que esté en la mente. Amén, que esté en la mente, que usted se la sepa de memoria, que la repita. Y yo creo que no había habido yo me consideraba, bueno, oye, yo decía que en toda mi adolescencia, yo sí soy bruto, no aprendo las cosas. Y para memorizar algo era repitiéndolo una y otra vez, y después se me olvidaba, otra vez repetirlo, y decía, wow, no entiendo. Pero llegó un momento como que la mente se me abrió. Amén. Amén. Y usted no importa que al principio no logre memorizar mucho. Siga, insista. Amén. Y llegó un momento dado, todos esos versículos y más el Espíritu Santo va a hacer que usted lo recuerde en el momento oportuno. Y lo va a recordar hasta con la cita bíblica. Aleluya. Amén. Un verso que me abre el poder de la palabra de Dios. Cítemelo, aunque no me la cita. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y habla con los tuétanos también. Amén. Amén. ¿Qué más? La palabra de Dios como martillo que desmenuza la roca. Como martillo que menuza la roca. Amén. ¿Qué más? Toda escritura inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, instruir. Amén. Para toda buena obra. Amén. O sea que tenemos versículos que nos dicen, o sea, como dice Isaías también, la palabra que sale de mi boca hará todo lo que yo le envío. Amén. Amén. O sea que hay poder. En ese poder, confíe siempre que usted está predicando con ese poder. Y número 3, ¿con qué poder usted sale a predicar? Con el poder de la palabra de Dios. Con el poder de la oración. Amén. Hay esos tres. Si le pregunta a usted con qué poder usted sale a evangelizar, ahí están las 3 respuestas. Número 1, con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Número 2, con el poder de la palabra de Dios. Y número 3, con el poder de la oración de Dios. Ahora dígame si no hay poder ahí. Hay poder, sí. Amén. Hay poder, ¿verdad que sí? Así que no podemos sentirnos tímidos, como que no puedo, no quiero. ¿Seré yo capaz? Mire todo lo que dijeron excusa en la Biblia. ¿Usted conoce algún personaje bíblico famoso que puso una excusa cuando fue llamado? José. Moisés. Wow, Moisés le puso muchísima Moisés. Gedeón. Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Era un niño. Jonás, ese se quedó callado y se salió huyendo por otro lado. Se escondió.
Amén. O sea que hay muchos personajes en la Biblia que han puesto, amén, excusa cuando son llamados de parte del Señor. Pero una cosa es importante, que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, va a quebrar nuestra voluntad y va a quebrar nuestro corazón. Mira que hizo con el apóstol Pablo. Aleluya, lo tumbó el caballo. Y a veces Dios tiene que tumbar el caballo a nosotros. No vamos a evangelizar con nuestras ideologías, no vamos a evangelizar tal vez con nuestras fuerzas, con nuestras palabras, sino que estamos evangelizando con ese poder. Amén. Así que yo creo que ya todo tiene una respuesta. ¿Con qué poder salimos a evangelizar? Alguien que me diga usted. Con la palabra de Eso, Dios. levante la Poder mano. del Espíritu Santo, poder de la palabra y poder de la oración. Amén. Perfecto. Con ese poder evangelizar. Ahora, en ese poder hablamos que hay una parte que nosotros ponemos. Hay otra parte que lo hace el Señor. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Tenemos que consagrarnos. ¿Qué parte usted cree que nos corresponde a nosotros? Orar, ayunar. ¿Qué más tenemos que hacer? Estudiar la palabra, Meditar en ella. meditar en ella. ¿Tiene que hacer usted un plan de lectura? Sí, hágalo. Eso es importante. Ahora, ¿usted cree que estudiar la palabra como usted es un evangelista tiene que ser un poquito, estudiar de forma sistemática? Organizando los versículos en forma temática. Sí. Por ejemplo, usted va a aconsejar en caso de depresión. En caso de nostalgia, usted pone los versículos bíblicos de la depresión. En caso de enfermedad, usted pone todos los versículos bíblicos en caso de enfermedad. En caso de tristeza, todos los versículos bíblicos. En caso de pérdida de un ser querido, usted pone, o sea, vaya ordenando su Biblia por tema. Tome una libreta si quiere, o como yo, que yo lo pongo, compro Biblia con margen grande, Biblia de notas. Y en las notas siempre tiene muchas páginas en blanca, porque es para eso mismo, voy anotando mis temas, amén, que puedo desarrollar. Entonces, esa es la parte de nosotros, ¿correcto? Ahora, Dios se compromete a darnos su poder, Dios se compromete a darnos los dones del Espíritu Santo, Dios se compromete a dirigirnos, a capacitarnos para la obra evangelística. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Amén. ¿Correcto? Amén. La parte de Dios, el poder de su Espíritu, exactamente. Ahora, la parte de nosotros, ahora. El segundo tema de estos cuatro pilares es conocer quién es la persona central de nuestra evangelización. Y creo que ya todos lo saben antes que yo lo dije. Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Pero no sé, pero parece como que se olvida. Sí, a veces se Como yo escucho mensajes cuando comienza el evangelista, comienza a hablar de todas sus campañas evangelísticas que pasó por Ecuador, Nicaragua, El Salvador, que es lo otro. O que estuvo en Israel y comienza a promover Israel, esto es lo otro. Y digo, ¿qué está haciendo? ¿Y Dios para O que cuándo? escribió un libro y comienza a promover su libro. Y yo, bueno, ¿y dónde la fue? O su familia, mira mi familia, que mi nieto, predica ahora y comienza a hablar de los nietos. Y ahí lo saben, digo yo. ¿Y Dios para cuándo? Invité a un evangelista famoso a dar una campaña en un estadio olímpico y me habló más de media hora que la esposa lo dejó. Y yo, ¿sabes por qué te mandé a predicar? Un evangelismo, oye, es una campaña de aire libre, es que debe ser eminentemente evangelístico. A ninguno que está ahí le interesa o le importa si tu esposa te dejó, ni por qué te dejó. Para eso no fui. ¿Verdad que sí? Para eso no fui. Amén. Entonces la figura central es Cristo. Y por lo tanto, Amén. todo mensaje evangelístico debe ser Cristo Jesús. céntrico. Céntrico de todo. Cristocéntrico. Cristo es la figura central. Predicamos su mensaje, predicamos su enseñanza, predicamos su vida, predicamos sus milagros. Aleluya. Apréndase su vida de Cristo nuevamente. ¿Cuántos lo saben? En orden cronológico. Aleluya. Qué lindo sería, ¿verdad? Debe ser así. El Cristo histórico
orden cronológico. El anuncio de su nacimiento, la profecía de su nacimiento, la visitación del ángel a María. Amén. Aleluya. Gloria a El Dios. embarazo de María. Jesús nace. Pero concomitantemente también el anuncio es dado a quién otra. A Elizabeth. ¿La madre de quién? De Juan el Bautista. Cuando se encuentran ambas mujeres. Aleluya. ¿Qué ocurrió cuando se encontraron? Fue lleno del Espíritu. Aleluya. Jesús en Egipto. ¿Qué pasó en esos años que Jesús estuvo en Egipto? Aleluya. El regalo de los Reyes Magos, que solamente Mateo lo señala. Yo digo, oye, Dios es inteligente, porque yo sé que José no tenía la plata para irse a Egipto en ese tiempo. Y si no fuese el regalo que llevan los Reyes Magos, le proveyó para el viaje, para la estadía y para todo. Le dio para todo. Le dio para todo. O sea que Dios sabe las cosas. A veces usted está orando, ay Señor, mira que tengo una necesidad. Pero Dios te manda la solución. Amén. 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 Dios te provee de forma abundante. Y a veces te provee que tú no sabes que para qué es. Así como te llega una bendición, no te vuelvas loco gastado una vez. Shh, tranquilo, cálmate, respira. Que tú no sabes para qué Dios te la mandó. Amén. Organízate. Ora a Dios, Señor. Ilumíname para que. Ilumíname. ¿Para qué esto? ¿Para qué es? Amén. Para cubrir una necesidad, para cubrir una emergencia, pero no te adelante. Sus milagros, sus parábolas. Aleluya. Sus grandes discursos, Mateo, organizado en 5 grandes discursos de Cristo Jesús. Conocer cómo se llaman y qué contienen cada uno de esos discursos de Cristo en Mateo. Los milagros que hablan de su control sobre la naturaleza. ¿Cuántos milagros de sanidades hay en los evangelios? ¿Cuántos milagros de liberación hay en los evangelios? Amén. O sea, que conocer a Cristo no dice, ya lo conozco. No. Aleluya. Juan dijo que él escribió ese poquito de cosas, esas pinceladas, para que nosotros creamos en él y creyendo seamos salvos. Amén. Pero que si ha de escribirse todo lo que Cristo hizo y enseñó, ¿qué dijo Juan? No cabría. No cabía. Y no sé, yo tengo no sé cuántos años, del 76 creo, que estoy en el Evangelio leyendo la Biblia. Y todos los años me sorprendo de las cosas que no conozco y que voy aprendiendo. Porque uno dice, ya aprendí todo. No termina. No, todos los años aprende, vaya y se vea. Uno se pregunta y dice, ¿es que acaso el conocimiento de Dios es inagotable? Es inagotable, hermano. Así mismo. Y es inagotable. Demostremos que Cristo es el Hijo de Dios. Demostremos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Demostremos que creyendo en Él tenemos vida eterna. Demostremos que Él viene por segunda vez. Amén. Eso es lo que tenemos que demostrar. Gloria a Dios. Y para eso por eso es que Cristo es la figura central de toda predicación evangélica. Amén. Y aquí un tema importante, igual que el otro, que a veces lo dice, el mensaje evangélico es cristocéntrico. Sabemos eso. Pero Cristo predicó para todo el mundo. Y hay que saber ahora cuál es el mensaje específicamente que usted debe predicar. Nuestro mensaje respecto, oigas, número 1. Número 1. Usted debe predicar el mensaje respecto al pecado. El hombre lamentablemente pecó. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Ese es el mensaje. El pecado. Yo sé que ahora el evangelismo como que ha cambiado y no predica el pecado, pero el mensaje número 1 del evangelismo es el pecado. La depravación del ser humano. Depravación es que el hombre cayó de la gracia. Y por eso es que aprendemos los primeros versículos de Romanos 3:23, 6:23, porque dice 3:23. La paga del pecado es La muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Amén. Cuanto todos pecaron, están destituidos de la Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno. Ninguno se cree. Y el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. O sea, todos necesitamos de Dios.
Todos hemos pecado. Y por eso el mensaje número 1 de que predique el Evangelio es el pecado. Amén. Perdón, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el mensaje número 1. No, porque yo soy justo. Yo no robo, yo no mato. Algunos te saldrán con eso. ¿Verdad? Amén. Salen con cosas raras, pero usted debe predicar el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es convicción de pecado. Y cuando predicamos la palabra de Dios, Dios tiene que, el Espíritu Santo debe producir convicción de pecado. Y usted dice, ¿qué pasa ahora que hay tanto evangelio que no parece cristiano? O que parece que no se ha convertido. Porque solamente predicando el pecado hay convicción de pecado. Y con la convicción del pecado produce arrepentimiento. Así que, ¿cuál es tu mensaje? Número 1, el pecado. Aprendes eso. 1. Todos somos pecadores. Romanos 3:9 al 11 y Romanos 3:23. El pecado aleja de Dios, nos aleja de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte. Nos aleja de Dios. Es separación de Dios. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. De tal forma que nosotros hacemos el pecado. Y yo sé que muchos dirían, ¿y los niños nacen en pecado? Sí. Todo el mundo hace Son pecado. inocentes porque no tienen el pecado actual. Porque hay un pecado que se llama original y es que todos nacemos con el pecado. El pecado actual es que el que yo sé que es malo lo hago. Son inocentes por eso, pero su naturaleza pecaminosa está en ellos. Sí. Incluso los educamos para controlar esos instintos que son salvajes. Usted dice, son brutales, son salvajes. Sí, porque a veces quieren darle al hermanito. No quieren compartir los juguetes, porque son egoístas. ¿Verdad? Y eso entendemos que no es correcto que nuestros hijos sean egoístas. Y le enseñamos a compartir, porque no es natural que en los animales que compartan sus cosas. Asimismo los niños no nacen con ese instinto. ¿Correcto? Amén. Tienen otro instinto y comenzamos a educarlo. Y cuando ya son grandecitos, comenzamos a enseñarles la palabra de Dios. Y aunque nazca el Evangelio, tenemos que procurar su conversión a Cristo. Porque también tiene que ser salvo. Amén. Conocí la historia de un pastor que hizo una campaña en su casa. Sus hijos habían nacido el Evangelio, pero él entendía que no todos habían aceptado a Cristo en su corazón. Así que hizo una campaña en su casa. Y en esa campaña, amén, al final de la campaña hizo llamamiento a los que deseaban aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Hay niños que nacen en la iglesia, se creen en la iglesia, pero aún no han hecho una decisión personal en su vida. Jóvenes, adolescentes. Y así mismo, lamentablemente, se está predicando un evangelio como que no confronta. El evangelismo es confrontación. Te confronta con la palabra de Dios. Amén. El evangelio que te predica, que siempre está bueno, que te gusta, que te agrada, hay que chequearlo. Porque algo está pasando, ¿verdad? Ahora te predican que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un príncipe, que tú eres otro, que todo es para ti, y que tú eres grande. ¿Qué más? Todo para acá y nada para allá. Amén, amén. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Todos estamos bajo condenación, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados para ser salvos. ¿Correcto? Amén. O sea, no hay remedio. Nosotros nos hemos alejado de Dios y somos pecadores. Y ese mensaje del pecado tenemos siempre que predicarlo. Así que el mensaje que hay que predicar es acerca del pecado. Pero juntamente con el mensaje del pecado hay un segundo mensaje: la gracia de Dios. Y hay un versículo que lo une los dos. Romanos 3:26 o 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna.
Amén. Amén. Para salvación. Para la salvación. ¿Y cuál es la gracia que tenemos que predicar? Primero, hay que reconocer que hemos pecado. Debe reconocer que es pecado. Esa convicción de pecado debe tener la persona que es evangelizada. No puede ir con esa creencia de que es bueno, de que merece todo, de que Dios es amor, que Dios lo que mira solamente el corazón. No. ¿Cuál es la actitud de Dios contra el pecado? ¿Qué dice la palabra de la actitud de Dios con el pecado? Cuando los hombres pecaron en Génesis capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Primero, ¿qué vio Dios? Y vio Dios que toda la tierra se había corrompido y que todo corazón iba continuo al mal. Eso fue lo que vio Dios. ¿Qué sintió Dios? Y le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber creado el hombre. Amén. O sea que uno dice, ¿cuál es la reacción de Dios al pecado? ¿Cuál es la actitud de Dios al pecado? ¿Es cosa pasajera, cosa leve, no le importa? No. Pero sin embargo, en su gracia, miren, Dios en su justicia se propuso pasar por alto los pecados pasados. Romanos 3:25. La justicia de Dios se revela por medio de ¿quién? De Jesucristo. Hay un medio, hay un redentor, Jesucristo. Ese vino a morir a la cruz para con su sangre limpiarnos de nuestros pecados. Lo único que puede limpiar nuestros pecados, nuestra culpa delante de Dios, es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Creyendo en Cristo Jesús, la justicia de Dios se manifiesta, se revela la justicia de Dios. Aleluya. Y por eso debemos presentarle a Cristo. Cristo es el redentor nuestro. Dios ha hecho propiciación por nuestro pecado a través de la sangre de Cristo Jesús. Romanos 3, 25 al 26. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hechos 4:12. Hechos 4:12. Son versículos que usted tiene que apuntarlo y aprenderse de memoria. Esos versículos del pecado, aprenderse de memoria. Versículos de la gracia de Dios y la salvación por medio de Cristo Jesús, apréndalo de memoria. Amén. Amén. Filipenses 2:9 al 11 también nos dice, amén. Y el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La gran respuesta. Y muchos fueron a Cristo y muchos han ido por el mundo con esa gran pregunta. Un joven rico se acercó a Cristo y le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una tremenda pregunta. ¿Te interesaba salvación? Amén. El carcelero de Filipo le preguntó, ¿a quién fue? A Pablo y a Silas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Quién más preguntó? Cornelio. Cornelio cuando escuchó el mensaje de la predicación de Pablo y escuchó y sintió convicción del pecado. Amén. De Pedro, perdón. ¿Qué dijo Cornelio? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Bautizarme, creer en Cristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado en este momento? ¿Quién más? ¿Quién? El etíope. Amén. Correcto. O sea, esa es la inquietud. Y cuando Pedro predicó en el aposento alto, después que terminaron y se compulgieron de corazón, eso es compulsión de corazón, se llama es convicción de pecado, arrepentimiento. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pedro? Creed en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Amén. Aleluya, qué poder. Qué poderoso. Ese mensaje yo lo escuchaba de pequeñito. No sé, parece como que no lo estaba predicando ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Entonces una promesa de parte del Señor. Y queremos que reclamar esa promesa de parte del Señor. Amén. Así que
ya sabe usted cuál es el mensaje que predicar. Cuando usted sale a evangelizar, no tiene tratado, no tiene literatura, no tiene nada, solamente tiene la Biblia. Yo creo que lo tiene todo. Sí. Ahora, ¿qué debe de hacer usted? Siéntese con una libreta y trace su mensaje. Amén. ¿Puede usted trazar un mensaje para evangelizar? Sí, usted lo puede hacer. Amén. ¿Cuál es el punto número 1? Todos somos pecadores. Punto número 2. La gracia y el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Nada más tiene dos, pues qué sencillo, nada más tiene 2 puntos. Y agrega un tercero. ¿Y qué tengo que hacer ahora que ya acepté, ya sé? Ahí está Romano. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó el muerto, serás salvo. Será salvo. Ahora te voy a dirigir en una oración de fe, de confesión de pecado. Y después que lo dirige, vamos a orar por ti. Cierra tus ojos que voy a orar por ti. ¿Terminaste ahí? No, ahora comienza. Tú terminas tu deber como padre cuando tu mujer da luz. Pregunto. ¿Terminas tu deber como padre cuando tu mujer da luz? Comienza. Ahí comienza, debes criarlo. Sí. Para eso el discipulado. Y vamos a ver qué pasa después de ahí. Pero ahora estamos solamente en esa primera etapa. Amén. Amén. Número 4. ¿Cómo el método? ¿Cómo debemos comunicar nuestro mensaje? La actitud y la preparación del predicador es el secreto de una evangelización o un evangelismo eficaz. Número 1. ¿Quién me lee? Debemos predicar empleando la palabra de Dios. Hechos 4:12. Debemos predicar empleando la palabra de Dios. Por más conocimiento que tengas, siempre apóyate en la palabra de Dios. Número 2. Amén. Debemos predicar con pasión, según de Timoteo 4. Debemos de predicar con pasión. ¿Qué es la pasión? Convicción. Una convicción de que Fuerza, energía, convicción. Porque Cristo decía que predicaba como quien tiene autoridad. Porque demostraba que conocía las Escrituras, pero la predicaba con convicción. Con seguridad de lo que está diciendo. Entonces, compasión significa también apasionadamente. Y por eso es que dice ¿dónde la cita bíblica? Segundo Timoteo 4, 1 al 4. ¿Qué significa? Se levantarán hombres conforme a enseñanzas. En los últimos tiempos vendrán hombres conforme a enseñanzas, ¿verdad? De sus propios corazones. Y apartarán el oído de la verdad a muchos. No aceptarán la verdad. Pero tú predica la palabra a tiempo. Eso es compasión, ¿verdad? Fuera de tiempo. Usted recuerda esos días que usted se convirtió, como que tenía esa pasión que predicaba a tiempo fuera de tiempo. Y de todas formas, insta, redarguye, reprende, exhorta, corrige, con toda paciencia y doctrina. O sea, doctrina es ciencia, conocimiento. Aleluya. Y esa es la pasión. Amén. Número 3. debemos predicar con autoridad. Y ya sabemos cuál es la autoridad. Amén. Número 4. Debemos predicar con denuedo. Con denuedo. ¿Y qué hacer de nuevo? Valor. Correcto. Pero también, aparte de valor, ¿qué más es de nuevo? Confianza. Fluidez. Saber hablar. Habló con denuedo, con fluidez, predicó la palabra del Señor. Pero también con ese valor, con esa firmeza. ¿Qué más? Número 5. Debemos Con la unción del Espíritu Santo. Número 6. Debemos Con humildad. Nunca con arrogancia. Arrogancia no es bueno para la organización. Pues ustedes son unos brutos. Que si no se convierte la gente que pierde. No. Con amor.
Eso es predicar infierno. Se puede predicar infierno, pero usted no lo puede predicar con esa ira, ¿verdad? Con esa cara. No, tú puedes predicar infierno, pero cuando Cristo hablaba del infierno, lo hablaba como para que ellos entendiesen el destino final, y lo hablaba se confundía de corazón. Cuando el joven rico rechazó el mensaje de Cristo, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Lo reprendió, le dijo de todo, el más que sea morir, que sea al infierno. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Cristo? Cuán difícil es Pero ¿cómo se sintió Cristo? Dice la Biblia. Triste, con dolor, le pesó. Y usted cuando ama las almas, mi hermana, amén, Ana, va a ayudarnos con las ofrendas de este día, porque siempre le damos la ofrenda al Señor. Amén. Cristo realmente dice, le amó. Oye, le pesó en el corazón. Y realmente cuando nosotros amamos a las almas y cuando alguien rechaza el mensaje de Dios, uno le duele en el corazón. Porque realmente sabemos que es algo realmente triste. ¿Cómo debemos predicar el mensaje? Predicamos con amor. 1 Juan 4:8. El que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras expresiones faciales. En el grupo le mandé un video de los gestos de la mano, lo que significan, y de las expresiones faciales, ¿correcto? Porque muchas veces predicamos una cosa y el gesto dice otra, o la palabra dice otra, y eso trae confusión en lo que están oyendo. Pero si sabemos usar las manos y los gestos, eso, o somos naturales, sinceros de corazón, eso es importante. Y al que conoce lectura de gestos y lectura de manos, lectura de los ojos, que casi siempre se da un entrenamiento a veces los jueces, a veces los inspectores de migración conocen esas reseñas, amén, para saber cuándo usted está hablando mentira, dónde dirige la mirada, o sea, que hace un estudio suyo y sabe una vez que está hablando mentira. En psicología, correcto. Se dan todas esas técnicas en psicología para aprender cuando una persona miente, cuando es sincera, cuando está triste, cuando hay alguna amargura, resentimiento. Todo esto se refleja en nuestros gestos y nuestra conducta. Amén. Ahora, el método de predicar, ¿cómo vamos a predicar? Depende del tipo de evangelismo que usted vaya a hacer. Si hay evangelismo personal, el evangelismo personal tiene muchas variantes. Primero, evangelismo casa por casa. El casa por casa es una variante del evangelismo personal. Ya le dijimos algunas instrucciones de cuando usted vaya a evangelizar casa por casa, algunas instrucciones de lo que usted debe hacer. Amén. Y que el tratado debe ser apropiado, o el mensaje que usted lleve a los hogares debe ser apropiado, y algunas precauciones que debe tomar cuando evangelice casa por casa. Me parece que ya la tenemos, ¿verdad que sí? Evangelización por la calle, ya el método cambia un poquito, porque es un poquito más directo, más intrusivo, ¿correcto? Amén. Entonces ya es otro método. Evangelismo por plaza o pie plaza, ese mismo por la calle. Ahora, evangelismo hospitalario, que es un evangelismo personal también, ya es diferente, porque cambia el mensaje. ¿Verdad que sí? Ya usted está preparado para un mensaje de enfermos, de personas afligidas, de personas que tienen necesidades. ¿Correcto? O sea, el mensaje cambia. Evangelismo carcelario, que también es evangelismo personal, el mensaje y el método también cambia, porque es otro tipo de forma que voy a utilizar para llegar a los presos. Se dice, ten cuidado, no contacto físico. ¿Verdad que sí? A los presos. Y el más te dice, no reciban nada, ningún papelito de parte de ellos, nada. No de regalo, que te va a regalar cosa, nada. Oye, hay unas normas carcelarias
que son estrictas. Y cuando usted se dedica a esto, al carcelario, le dan hasta instrucciones. En caso de que usted esté en una visita evangelizando y hay una revuelta en la cárcel, ¿cómo usted debe actuar? Y le dan instrucciones para que usted sepa cómo actuar y no se quede envuelto, ¿verdad? De rehén, amén, en esa revuelta. Entonces, todo es un método, amén. El uniforme también. El uniforme, de correcto. O sea, hay muchas técnicas que usted debe saber y debe prepararse para evangelizar por las cárceles. Amén. Amén. Son diferentes. O sea, de acuerdo al tipo de evangelismo, así son los métodos. El discipulado es un método completamente diferente. El evangelismo público en estadios es diferente. No es el mismo que el evangelismo radial o televisivo, es diferente. O sea, el método, cuál va a ser la forma en que yo evangelice, depende de dónde tú vas a evangelizar y depende del tipo de evangelismo. Y estamos por acá en este curso para saber esos detalles.